Vamos a esperar unos minuticos a que terminen de ingresar los demás aprendices para dar inicio.
Bueno, ya vamos a dar inicio, ya esperamos lo suficiente. Tengo 5 aprendices conectados, pero por respeto a los que están aquí, vamos a dar inicio. Bueno, la sesión en línea, la formación, la estamos dando mediada por las TIC, la competencia de ejercer derechos fundamentales en el trabajo, hoy 10 de abril del 2026 a la 1:40 de la tarde, 1:30, 1:40. Bueno, permítanme compartir pantalla para compartirles la reflexión del día de hoy. Me muestran, no. Bueno, la reflexión que quiero dejarles el día de hoy dice, el éxito no es definitivo. Permítame que está entrando alguien. No, como que no quiero entrar, no sé quién era. Bueno, el éxito no es definitivo. El fracaso no es fatal. Lo que cuenta es el coraje para continuar. Esta es la reflexión que quiero dejarles el día de hoy para reflexionar. eh, Siempre quiero que permanezca en su mente. Todo es difícil, todo requiere sacrificio. eh, lo difícil ni siquiera es empezar, sino mantenerse. Entonces, mientras nosotros nos mantengamos dispuestos a continuar, a culminar, ya lo demás viene por añadidura. Entonces, lo difícil no es tanto iniciar, sino mantenerse y poder continuar. Hoy, siguiendo las temáticas que tiene nuestra guía de aprendizaje, quiero hablarles sobre la norma que regula los derechos laborales en Colombia. Yo les hablé el primer día de clase sobre la competencia. Ustedes saben que en el SENA las competencias tienen unos nombres bastante extensos y pues todos esos nombres largos se definen a un concepto. La competencia de nosotros se llama ejercer los derechos fundamentales en el trabajo de acuerdo a los convenios y tratados internacionales. Pero yo les comenté a ustedes que esta competencia es todo lo relacionado con los derechos laborales. Inicialmente la aprendí cuando le presentan el diseño curricular estas competencias. De momento inmediato piensa en esto para que eso no tiene nada que ver con lo que yo estoy estudiando, pero recuerden que el SENA forma de manera integral. Como les dije el primer día de clase, ustedes o van a ser trabajadores o van a ser empleadores. Y es importante que conozcan la vulneración de los derechos laborales en el trabajo o cómo actuar ante algunas situaciones. No pretendo que ustedes salgan aquí siendo unos expertos en derecho en lo absoluto, porque ustedes realmente no están estudiando derecho. No pretendo. Lo que sí quiero sembrar en ustedes es que ya los temas laborales, legales en Colombia deben ser parte de lo que nosotros ignoramos. Todos los seres humanos somos ignorantes porque no nacemos sabiendo, pero cada día pues estamos aprendiendo algo diferente y que no sean los derechos laborales la base, por lo menos lo que ustedes ignoran, que ustedes puedan partir a raíz de una situación y decir, bueno,
debemos tomar unas medidas. No soy la persona experta para iniciar esas medidas, pero aquí está pasando algo, hay que actuar. Eso es lo que yo quisiera, que ustedes aprendan a identificar y dar el primer paso en buscar ayuda. El experto que se encargue de lo demás, pero que ustedes puedan identificar. ¿Por qué? Porque en Colombia puede estar sucediendo algo ilegal que si no es denunciado, no pasa nada. Si a mí una persona me atraca y yo no la denuncio, no le va a pasar nada. Y esa persona hizo algo malo. Si a mí alguien me agrede en la calle, me pega, o cualquier familiar me pega y yo no hago nada, no va a pasar nada. La norma dice que tiene unas consecuencias, que tiene unas sanciones, pero si yo no denuncio, no va a pasar nada. Entonces, es probable que nosotros, en medio de lo que no sepamos, dejemos pasar cualquier cantidad de violación de derechos y no hagamos nada porque no sabemos, pero ya a partir que nosotros empezamos esta competencia, ya ustedes empiezan a identificar situaciones que se presentan, que sé que en algún momento las vivieron o las conocieron y que en su momento no hicieron nada porque desconocían del proceso. Además de desconocer del proceso, sé que la realidad es una y la teoría, perdón, es una y la práctica es otra. Sí, uno dice, sí, aquí está pasando algo, yo sé que lo puedo demandar, pero ¿para qué? Si no van a hacer nada, si eso queda ahí, si eso se archiva, si le pagan al juez, eso es real, eso no lo podemos esconder. Pero sí empezar a tomar medidas para cambiar ciertas cosas. Todas las normas en Colombia surgen de la costumbre, todas surgen de la costumbre. Lo que es repetitivo, que afecte a una comunidad, siempre y cuando sea constante y muy notorio, siempre va a haber una ley que proteja esa situación. Entonces, hoy quiero que conozcan la norma que regula los asuntos laborales en Colombia y es el Código Sustantivo de Trabajo. Voy a compartir pantallas para explicarle un poquito de qué se trata, qué trae. No pretendo que ustedes se aprendan ningún artículo, ningún código en lo absoluto, pero sí que ustedes sepan qué contiene y de qué se trata. Permítame un momento, a ver si es este. No es. Es, un momentico. Lo que pasa es que aquí tengo una presentación, pero habla del Código Sustantivo de Trabajo, pero se me adelantó un poco a los contratos y esa es la próxima clase. A ver, bueno, no, vamos a presentarles esta. Bien, aquí está. El pico y cierro. Aquí tengo muchas páginas abiertas, pero un momento. Bien, aquí está.
Bueno, como les decía, la norma que regula todos los asuntos laborales en Colombia se llama Código Sustantivo de Trabajo, el marco legal fundamental que protege y regula las relaciones laborales en Colombia. Este código no solo beneficia al trabajador, también sirve de herramienta para las diferentes herramientas que pueda tener el trabajador al momento de tomar decisiones, el empleador, perdón, al momento de tomar decisiones con respecto al trabajador. Bueno, el Código Sustantivo de Trabajo, ustedes lo van a encontrar o lo van a ver por ahí en internet como CST. Esas son las siglas CST, que traduce Código Sustantivo de Trabajo. Se adoptó hace muchos años por los decretos 2663 y 3743 de 1950 y empezó a ser vigente desde el año 1951, que regula todas las relaciones laborales buscando que exista un equilibrio entre empleadores y trabajadores. Un equilibrio, no los empleadores aquí, los trabajadores acá, o los trabajadores aquí y los empleadores acá. No. Tratar de tener un equilibrio. Es difícil porque uno no mantiene un equilibrio en nada. Es difícil que uno pueda mantener las partes y las personas contentas. Si de pronto mi casa está limpia todo el tiempo, mi esposo está contento porque la casa está limpia, pero los pelados no están contentos porque a ellos les gusta dejar los zapatos por ahí, el vaso en el piso, el plato en la mesa. No siempre vamos a tener la gente contenta, pero sí en todas las circunstancias de la vida tratar de mantener un equilibrio. Bueno, este código se consolidó tras años y décadas de luchas obreras, desde más o menos eso duró de 10 a 30 años esas luchas obreras. Establecieron derechos como las jornadas laborales de 8 horas, salario mínimo, vacaciones, derecho a la sindicalización. Inicialmente, pues se trató de buscar que, que eso fuera lo que se consolidara, el tema de poder tener un salario mínimo, una jornada laboral de 8 horas, una sindicalización, unas vacaciones, que era como lo clave para poder mantener un trabajo. Eh, el código tiene diferentes normas. La ley 10 de 1934 que habla de los derechos de empleados, la ley sexta de 1945 habla del marco por las relaciones laborales y colectivas. eh, Se da pues a partir del año 1950 bajo el gobierno de Mariano Ospina Pérez. Empieza pues, a tratar temas de seguridad social con la Ley 90 de 1946, que creó el Instituto Colombiano de Seguro Social. Eh, Surge el Ministerio de Trabajo en el 1951, que es la entidad que empezó a regular las relaciones laborales y protegía los derechos del trabajador. Y ha tenido diferentes reformas. Ya va que está entrando alguien. Vamos a ver quién es. Smith. Bueno, entonces, como les iba diciendo, tiene unos principios generales claves: el trabajo como derecho, que es la actividad humana libre, material o intelectual permanente o transitoria desarrollado bajo un contrato de trabajo. La protección estatal, el trabajo es socialmente obligatorio y goza de la especial protección del Estado colombiano. La igualdad plena, igualdad total entre trabajadores sin discriminación por género, tipo de labor o remuneración. Esos son los principios claves. Ojo que yo aquí les estoy hablando de la teoría muy bonita del derecho laboral. Yo sé que en la mente de ustedes están pasando cosas que dirán: esto no se aplica porque no hay igualdad para las mujeres, porque hay discriminación por la edad. Yo eso lo tengo claro, no se preocupen. Yo les estoy diciendo lo que dice la teoría y pues el deber ser. Ya
que la práctica en el país sea diferente depende también de cada entidad y de cada empresa porque no debemos generalizar. Bien, eh, el código tiene tres partes. Así como ustedes en la Biblia ven que está el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, tiene dos partes que si te hablan de un libro, tú dices, ah, eso por lo que yo he escuchado está en la primera parte, en el Antiguo Testamento, o por lo que he escuchado este libro está en el Antiguo Testamento. Bueno, ya así, haciendo una comparación respetuosa, hago el paréntesis. Así mismo está el Código Sustantivo del Trabajo. Tiene tres partes. La primera parte habla de los derechos laborales individuales. ¿Cuáles serían esos derechos? Esos derechos laborales individuales son los que me interesan a mí como trabajador, son los que me benefician a mí como trabajador. Si a mí me deben unas horas extras, yo no puedo convocar un sindicato o una huelga porque a mí nada más me deben unas horas extras. Si a mí tengo problemas con la afiliación a la EPS, yo no puedo llamar 10 compañeros a que me acompañen al área de recursos humanos a pelear porque yo tengo un problema con la EPS. Que ir yo sola, porque esos son asuntos propios del trabajador, derechos laborales individuales, que vamos a encontrar en esa primera parte que habla de los derechos laborales individuales, contrato de trabajo, prestaciones sociales, seguridad social, eh, todo lo que va relacionado al trabajador de manera individual. Recuerden que los derechos laborales individuales se dan también porque el contrato de trabajo es una relación entre el trabajador y el empleador. Ahí no hay terceros, empleador y trabajador. Y los derechos laborales míos se les llaman derechos laborales individuales. Bueno, el Código Sustantivo de Trabajo habla del trabajo digno y justo, derecho constitucional al trabajo digno con libertad plena para escoger profesión u oficio y según aptitudes y preferencias personales. Aquí se habla un poco del tema de no estar nosotros obligados a escoger un trabajo, sino que sea de acuerdo a nuestra profesión, a lo que nosotros nos dedicamos, a nuestras aptitudes y nuestras preferencias personales, lo que a nosotros nos gusta hacer. Yo soy una afortunada que mi trabajo lo escogí, es mi oficio y es mi preferencia personal. Yo sí puedo decir eso. Yo sé que hay personas que uno dice, ay, pero él es médico y es un taxista. Las circunstancias a veces hacen que uno tenga que hacer cualquier cantidad de cosas para poder sobrevivir, sobre todo cuando uno tiene responsabilidades y tiene hijos. Ningún trabajo es indigno, como se los decía yo en la clase pasada que hablábamos de precarización, tercerización y deslaboralización. Pero sí es cierto que no todos hemos tenido las mismas oportunidades. Eso también lo tengo claro. Entonces, la idea es que el trabajo que nosotros tengamos vaya acorde a nuestra profesión, a nuestro oficio, a nuestras actitudes, a lo que a nosotros nos gusta. Para mí, lo que yo hago, mi trabajo, yo se los decía a mis estudiantes de la otra institución, yo les decía, esto es para mí como una terapia. Yo tenía un inconveniente el lunes, tenía la cabeza así, con ese inconveniente, y pasé todo el día con la cabeza en otro lado. Me acerqué a la otra institución en jornada nocturna y a mí se me olvidó el inconveniente por completo. Llegó un momento que aterricé y me volví a acordar, pero en el momento en que estaba con mis estudiantes, para mí eso fue terapia. Entonces, ojalá todos pudiésemos tener la fortuna y la posibilidad de decir, yo trabajo en lo que a mí me gusta. Si ustedes están estudiando esto porque a ustedes les gusta esto, y yo sé que ustedes van a salir adelante con lo que ustedes están estudiando. También tiene estabilidad laboral la protección efectiva contra los despidos sin injusta causa establecida en la ley, con derecho a indemnización compensatoria. Hay empresas que se hacen los locos. Yo les decía, muchas veces existe vulneración de derechos laborales, pero si uno no denuncia o no demanda, no pasa nada.
Si a uno lo despiden por injusta causa, uno tiene derecho a una indemnización, pero tengo que interponer la demanda y solicitarla. Como hay empresas que son conscientes y dicen, eh, no tengo un motivo para despedirlo, lo voy a votar porque sí, simplemente quiero meter a otra persona, pero lo vamos a indemnizar. Muchas empresas son conscientes que dan tu indemnización. Hay unas que se hacen los locos y esperan a que el trabajador interponga la demanda si se le ocurre hacerlo. Aquí hago un paréntesis. Esta es una clase que vamos a ver más adelante. Ya va, que está intentando entrar alguien hace rato, pero no quería interrumpir la explicación porque me cortan la idea. Hay alguien intentando entrar hace rato, pero me corta la idea, no quería interrumpir. Vamos a ver para ver, esperar a que vuelva a ingresar para ver. Elvis, ¿vas a decir algo? ¿Tienes la manito levantada? Profe, no se preocupe que yo por acá, yo los admito, Tú puedes para que no aceptar. me Ok, interrumpa. ok. Sí, claro, sí, señora. Vale, vale, muchas gracias. Pensé que no les permitía. Sí, claro que sí. Ok, gracias, Elvis. Bueno, entonces les decía que a veces nosotros nos retiran de la empresa, no, no, ya trabajaste hasta hoy ya, y uno no hace nada. Mientras uno no interponga una demanda, no te van a pagar la indemnización, porque hay empresarios que se hacen los locos. Como les dije, hay unas que sí son conscientes y sin que tú solicites nada, ellos dicen aquí está su indemnización. Gloria a Dios con eso. Les hago un paréntesis, les decía un paréntesis pequeñito. Yo les voy a explicar a ustedes cómo se indemniza una persona, cuánto es el monto a recibir dependiendo del salario y el tiempo. Pero le hago un paréntesis. Las demandas laborales prescriben a los 2 años. Si a ti te retiraron por injusta causa el año pasado de una empresa o una entidad, tú tienes hasta 2 años para demandar. Es decir, este año, aunque haya sido el año pasado que te retiraron, este año todavía puedes demandar hasta el otro año, dependiendo el mes en que te votaron. Y derecho a la asociación a la huelga. Es un derecho fundamental a la asociación sindical y a la huelga garantizado constitucionalmente como mecanismo de defensa colectiva. Bueno, esto me lo voy a saltar porque esto es esto habla mucho ya de los contratos y eso lo vamos a hablar en la próxima clase que nos vamos a dedicar solo a derechos laborales individuales. Contrato, las horas de trabajo, eh, seguridad social, eso. La que viene más arriba nos dedicamos a eh, derechos colectivos, que es la segunda parte que tiene el Código Sustantivo de Trabajo. Esa segunda parte de los códigos sustantivos de trabajo habla de todo lo que yo puedo hacer con grupos de amigos. Yo les decía, los derechos laborales individuales hablan de lo que les acabo de decir anteriormente, indemnización, prestaciones sociales, contrato, todo lo que es conmigo solo como trabajador. La segunda parte del Código Sustantivo de Trabajo habla de los derechos colectivos de trabajo. Ahí sí necesito yo de una asociación para poder hacer valer mis derechos. Lo que es huelga, sindicato, libertad sindical, negociación colectiva, todo eso está en la segunda parte del código que habla de los derechos colectivos del trabajo. Y tiene una tercera parte, esa no la utilizamos, esas son disposiciones finales. Ahí están normas que han sido derogadas, ahí está eh, los entes que la regulan, que son la Procuraduría, la Contraloría, el Ministerio de Trabajo. No tiene ninguna norma así en particular. Entonces, yo les voy a desglosar lo que está en los derechos laborales individuales, lo que está en los derechos colectivos del trabajo. Eso lo vamos a ver, pues, en el resto de las clases que nos faltan. Yo creo que a nosotros nos queda como un mes de clase más o menos. Y nos queda una, dos, tres. El 1 de mayo es festivo. 4 o 5 clases más o menos nos están quedando. Vendría siendo contrato, prestaciones sociales, liquidación, indemnización y sindicato y huelga. Son las clases que nos están faltando. Bien, entonces, la idea con este código es tratar de buscar protección para los trabajadores y que los empleadores
tiendan a tener ciertas obligaciones. Tiene seguridad social integral, obligación de garantizar afiliación completa, lo que es salud, pensión, ARL para todos los trabajadores. Prohibición de cláusulas abusivas, prohibición absoluta de cláusulas contractuales que desconozcan derechos mínimos establecidos en la ley. Esto es que hay veces que hay empresas que le dicen al trabajador, firma el contrato y firma esto que es que no tiene derecho a ser sindicato. Eso es una cláusula abusiva porque todos tenemos derecho a formar sindicato. ¿Qué sucede si lo firmo? Si a ti una empresa, porque conozco un caso muy cercano de una persona que firmó su contrato de trabajo y tenía dos documentos, el contrato de trabajo y tenía una carta que decía que no podía formar sindicato. Entonces esa persona, como obviamente necesitaba el trabajo, firmó su contrato y firmó la carta. Y hoy está metida en sindicato, porque eso es una cláusula ineficaz. Hay derechos que son adquiridos, hay derechos laborales que son adquiridos y son irrenunciables, así sea que tú lo firmes. Es decir, si a ti te dicen firma el contrato, empieza tal día y es indefinido, te vas a ganar X cantidad de dinero. Y acá me tienes que firmar este documento que dice que usted no puede ser parte del sindicato, que si usted lo despedimos no tiene derecho a solicitar indemnización, usted puede firmarlo. No pasa nada. Porque es que si no lo firmas, de pronto no te dan el contrato y tú necesitas asegurar tu trabajo. Tú lo firmas, no pasa nada. El día que te voten por injusta causa, te solicite su indemnización. No, que usted firmó que renunciaba a la indemnización. No, eso es un derecho irrenunciable. Pero tú lo firmaste, no tiene validez, porque eso es una cláusula ineficaz y una cláusula abusiva. Y responsabilidad solidaria, responsabilidad compartida en caso de intermediarios o contratistas ante incumplimientos laborales. Bueno, el Código Sustantivo de Trabajo, desde que surgió por allá en el año 1950, ha tenido diferentes modificaciones. Em, Recientemente se dio la última reforma laboral, que fue en el 2025, que le dio prioridad a ciertas cosas, a los contratos indefinidos que sean prioritarios. El tipo de contrato que más puede beneficiar a un trabajador es un contrato a término indefinido. ¿Por qué? Porque tienes permanencia. No hablemos de las prestaciones sociales porque las prestaciones sociales tienen derecho todos, independientemente del tipo de contrato que sea. De contrato laboral. La clase pasada yo les hablaba a ustedes y yo se lo voy a retomar cuando les hable de los derechos laborales individuales, que le hable de, perdón, de los contratos. Yo les voy a retomar ese tema. Yo les hablé la clase pasada de la deslaboralización y les decía que se refiere a la relación jurídica entre dos personas civiles o comerciales, pero que las quieren hacer pasar como laborales. Y aterricé y les dije, estoy hablando de los contratos por prestación de servicio. Ahí hay una relación jurídica porque hay una obligación entre las partes, pero no es un contrato de trabajo. Entonces aquí yo les estoy diciendo que al igual que todos los tipos de contrato, el indefinido y los demás tienen derecho a las prestaciones sociales. El de prestación de servicios no tiene derecho al pago por parte de la empresa de prestaciones sociales porque no es un contrato de trabajo. Que las empresas o algunas entidades lo hagan pasar como tal es diferente, pero no es un contrato de trabajo. Esto que hace parte de contratos, yo se lo voy a explicar, como les estoy diciendo, la próxima clase. Vamos a hablar de los contratos indefinidos, definidos, por hora, todos los que hay, la jornada laboral y todo eso, la próxima clase. Bueno, ampliación también quiso darle prioridad al tema de los contratos indefinidos para fortalecer la estabilidad laboral y reducir un poco el tema de la precariedad. También en esta reforma 2025 se amplió la licencia de maternidad extendida y paternidad en incremento gradual a 4 semanas a partir del 2026 por calamidades domésticas y citas médicas también conceden unos permisos. El tema de los trabajadores digitales, los que trabajan remotos, hay una regulación específica para plataformas digitales con protección integral y definición clara de relación laboral. El tema de la jornada laboral
que aquí está, es vieja, no es de la reforma 2025. La ley 2101 del 2021 es viejita, no es del actual gobierno, dice que hay una reducción progresiva de la jornada laboral de 48 a 42 horas semanales implementada gradualmente. Esto existieron empresas que desde el año 2022, en que empezó a regir en firme eh, la, la, la norma, bajaron a 47 semanas, después el año siguiente a 46, 45, así. Hay empresas que han ido bajando un año. Hay empresas que no han bajado nada. Pero para el 15 de julio del 2026, ya todas las empresas deben trabajar 42 horas. Eso es Ley 2101 del 2021, es anterior. Y está la 2466 del 2025, que regula específicamente a los empleados públicos y fortalecimiento de las negociaciones colectivas. Dentro de em, dentro de estas reformas, que aquí no lo mencionó, dentro de estos cambios que hubo, se dio también la regulación del contrato de aprendizaje. Anteriormente en el contrato de aprendizaje, anteriormente el contrato de aprendizaje, el dinero que tú recibías mensual se llamaba apoyo de sostenimiento y era dependiendo de la tasa de desempleo que había tenido el país el año anterior. Es decir, que si en el 2023 la tasa de desempleo fue por encima del 10%, el apoyo de sostenimiento al que tenían derecho los aprendices era del 75% de un salario mínimo. Y eso para el 2024. Y si la tasa de desempleo del 2023 fue por debajo del 10%, el apoyo de sostenimiento del año siguiente, el 2024, era equivalente al 100% de un salario mínimo. El aprendiz tenía derecho a EPS y a ARL y trabajaba 48 horas con un día compensatorio. Los domingos no eran obligatorios, solo si acordaba con el aprendiz. Necesito que me trabajes este domingo y no se lo pagaba ni el doble, ni el triple, ni nada. Era compensatorio también. Ahora, con la nueva reforma, se implementó que eh, el apoyo de sostenimiento equivale al 100% de un salario mínimo, sin importar cómo se esté manejando la tasa de desempleo del país. Y es tomado como un contrato de trabajo al que tienen derecho todas las prestaciones sociales. Antes nada más era EPS y ARL, y con la nueva reforma, ARL, EPS, pensión, creo que hasta les pagan lo equivalente a vacaciones, primas, cesantías, lo equivalente porque nada más son 6 meses. Ya cada quien sacará sus conclusiones sobre los pros y los contras con la nueva modalidad de contrato de aprendizaje. Cada quien tiene su perspectiva. Yo tengo mi opinión personal. Yo fui instructora de seguimiento por 3 años acá mismo en escena. Ahora estoy en etapa lectiva y yo sé lo que se vivió y sé lo que se va a vivir con esa modalidad ahora. Entonces, estos han sido las reformas que ha tenido el, el Código Sustantivo de Trabajo. Como tal, el código tiene un objetivo fundamental. Voy a dejar de compartir porque ya terminé con esta presentación. Como tal, el código tiene un objetivo fundamental y es lograr que exista justicia en las relaciones laborales. Que se trate de se trate de existir una equidad. Como les decía, es difícil de pronto mantener un equilibrio entre todas las partes. Es difícil mantener a las partes contentas, pero se busca es mantener un equilibrio. ¿Me explico?
Bueno, eso en cuanto a la norma que les dije que regula pues los derechos laborales en Colombia. ¿Alguien tiene algún aporte que hacer, alguna experiencia, alguna duda que tenga con respecto a eso? Yo no, profe. Mm, tienes esto aprendiz que no pudo entrar. María, María, ¿qué será? Yo no entiendo por qué les pide algunas cosas, algunos aprendices para ingresar, una información más rara. Bueno, eh, voy a compartirles, a explicarles por aquí la evidencia correspondiente. En cuanto a las evidencias pasadas, todavía hay aprendices que no se han puesto al día. Voy a mencionar cómo tengo el libro de, no, de, perdón, de evidencias actualizados. Del primer resultado de aprendizaje recibí la evidencia de Rafael Rada, de Natalie, de María Isabel Jiménez, de Joelis, de Elvis Jiménez, Jaime Ferres, Rosiri Bandera, William Hurtado, Luz Marina Lanusa, eh, hay un aprendiz que no sé quién es, ok, Kelly Arevalo, Eddie Jiménez. Son las que tengo el primer resultado de aprendizaje, que era la línea de tiempo. Del segundo resultado de aprendizaje tengo el de William Hurtado, Rafael Rada, Elvis Jiménez, Luz Marina, Joelis y María Isabel Jiménez. Son las que tengo. Bueno, un momento para compartirles pantalla con la evidencia correspondiente. Se me fue. Bueno, aquí está. Comparto pantalla. La evidencia dice, consulte información básica sobre el Código Sustantivo de Trabajo en Colombia, especialmente los temas relacionados con la finalidad del código, el campo de aplicación,
Campo de aplicación es a qué se le aplica. Principios del derecho laboral, sujetos de la relación laboral, definición general de trabajo. Esta información la van a investigar. Eh, bien, luego van a responder con sus propias palabras estas preguntas. Esta no porque estaba relacionada con aquella, solo esta. ¿Quiénes son los sujetos que intervienen en una relación laboral y por qué es importante que exista una norma que regule el trabajo? Y por último van a hacer un cuadro de síntesis, mapa mental o mapa conceptual, en donde expliques estos conceptos: trabajo, empleador, trabajador y la relación laboral. Son 3 punticos. Primero, consultar esta información: la finalidad del código, el campo de aplicación, los principios del derecho laboral, los sujetos de la relación laboral y la definición general de trabajo. Luego van a responder estas 2 preguntitas: ¿quiénes son los sujetos que intervienen en una relación laboral? Porque es importante que exista una norma que regule el trabajo. Y por último van a hacer o un cuadro o un mapa mental o un mapa conceptual, un mapa visual, como ustedes quieran, donde expliques los siguientes conceptos: trabajo, empleador, trabajador y la relación laboral que existe. Tengan en cuenta que este último punto del cuadro de síntesis, mapa mental, cualquiera de las herramientas que cojas, eso no lleva tanto texto. Cuando ustedes les piden o un mapa o un cuadro, es palabras con conceptos claves. ¿Sí? No es tanta teoría, no es bastante creativo y abreviado la información. Es decir, vas a lo directo, no dices tantas cosas ni le das tanta vuelta al asunto. Bueno, ya se los voy a compartir por el... Ay, vamos a ver si se modificó, porque como le eliminé como 3 preguntas, no le di guardar y no sé si se modificó. Sí, sí se modificó. Voy a compartírselos al grupo de WhatsApp y se los voy a compartir también, lo voy a hacer enseguida para compartirles el drive donde va cargada esa evidencia. Bueno, eh, si no hay preguntas, inquietudes, me dispongo entonces a llamar lista. Bueno, quiero comentarles algo. La idea es que las sesiones de nosotros, ustedes tienen una formación con una intensidad horaria de 4 a 5 horas, pero es difícil que de manera virtual nosotros mantengamos una jornada de 4 a 5 horas por la luz, por el internet, por la señal, porque de pronto estoy con un compañero, estoy en su casa y yo no puedo durar toda una tarde en esa casa porque no sé, o sea, tantas cosas que pueden suceder. Y la formación, cuando es mediada por las TIC, uno trata de hacer eh, trabajo sincrónico y asincrónico. Esto es que la idea es que yo trate de sacar el provecho lo que más pueda de manera virtual con ustedes, o sea, darles lo sustancioso, la base, y que luego ustedes después hagan trabajo individual. ¿Cuál vendría siendo ese trabajo individual? La realización de la evidencia. Cuando uno está en una jornada presencial, ¿yo qué hago? Yo doy esta explicación que les estoy dando a ustedes, se las doy, y en la jornada que falta, obviamente, cuando uno está presencial, uno no empieza enseguida a dar la clase, uno interactúa una cosa, otra cosa con el aprendiz, no sé qué, hace una dinámica, rompehielo, debate la reflexión y después en que empieza a dar el tema y empiezan a interactuar. No es lo mismo interactuar aquí en una cámara, no es igual porque siempre tendemos a tener una que otra distracción, que el micrófono me falló, que la señal que quedó intermitente, que de pronto yo quedé robotizada por el internet.
o que de pronto pasó alguien y yo miré porque me saludó y le hice así. Muchas cosas, muchos distractores tenemos tanto ustedes como yo. Entonces trato que sea una hora y media sustanciosa de los temas y ya el trabajo independiente les quede a ustedes para el resto de la jornada. De manera presencial, yo la actividad le digo, al que no me la entregue, no nos vamos. Y nos quedamos ahí hasta las 4:30, 5 de la tarde, califiqué y todo el mundo se fue para su casa y no tiene más nada que ver conmigo sino hasta la siguiente clase. Yo en la presencialidad no dejo tareas para la casa. Es una intensidad larga para yo explicar cualquier cantidad de cosas, hacer actividades ahí y después mandarle cosas para la casa. Entonces, por eso es que no vayan a pensar, ay, que esto no demora mucho, que no sé qué. No, la idea es explicar el tema, sé el tema de conectividad, sé el tema de cobertura, es complicado. Algunos están con datos, los datos se acaban y hay otros que están con Wi-Fi, pues, gloria a Dios que están con Wi-Fi, pero la señal sí siempre tiende a ser mala. Entonces, el tema aquí es dar la explicación como se dio y trabajar de manera independiente para que no se les acumule. Es decir, la idea es que cuando cerremos aquí, ustedes trabajen la evidencia hasta las 3:30, 4, y vuelvan a recordarme a mí es el próximo viernes. Bueno, me dispongo entonces a llamar lista. Natalie Escorcia, Natalie no pudo asistir hoy. Ángela Jiménez, Ángela Jiménez, ya Ángela Jiménez ya tiene la competencia perdida. Vamos a resaltarla aquí. Juan Sebastián Bustos también tiene ya la competencia perdida. Vamos a resaltarlo aquí. Yasmín Rivaldo. Yasmín la vi por ahí. Yasmín Rivaldo se salió. Me confundí, yo vi fue a Yasmín. Creo que fue eso, que me confundí y fue a Yasmín. Rosa Cueto. Rosa Cueto. Abre el micrófono, Rosa, que te estoy viendo. Hola, buenas tardes. Hola, hola, Rosa. Bien. Hola, Kelly Arevalo. Ya te escuché, Rosa. Kelly Arevalo. Kelly Arevalo. presente, señor. Aquí está, ya la oí, ya la escuché. Joel Zárate. Presente, señor. Eddie Jiménez. Profe, Elvis, presente. María Isabel ¿Elvis o Jiménez. Edis? Eddie Yusef Jiménez Angulo. Creo que no está, ¿Está? No, profe. no está. Ok. María Isabel Jiménez. María Isabel Jiménez no está. Yasmín Palacio. Ella sí la vi por ahí. Presente. Rosiris Bandera. Presente. Marina. Marina se me desconectó. No, aquí está. Luz Marina, Estoy sin voz. Ahora sí, ahora sí. Ah, Melissa. Melissa Mercado. No está Melissa. También perdió ya la competencia. Mercado. José Jiménez. José Modesto Jiménez también perdió ya.
Elvis Jiménez. Ahora sí, Elvis. Presente, profe. Wilman Hurtado. ¿Dónde estaba por aquí? Ahí está. No lo escucho, Wilman. Lo veo, pero no lo oigo. Bueno, ahí lo vi. Está sin voz, profe. Está sin voz, ya veo. Gustavo Molinares. ¿En qué quedó el señor Gustavo? Se retiró. Parece que sí, Ándale. profe. Está bien. Jaime Pérez. Jaime no se conectó. Claro. Profe, también creo que se retiró. Ándale. Me asistió a todas. Me asistió a todas las clases menos hoy. Rafael Rada. Presente, señor. Lo que pasa es que estoy sin voz también en el teléfono. Necesito uno nuevo. Ah, caramba. Y Kevin. Kevin Caro. Presente. Bien. Bueno. Bueno, entonces ahora termino de crear el drive, de crear el enlace y eso se los comparto por el grupo de WhatsApp. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por la asistencia. Feliz fin de semana. Igualmente, señor, feliz fin de semana. Gracias. Gracias, profe. Feliz fin de semana.